Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Astrid Gabriela Granillo Flores. El día de hoy voy a impartir el curso de embriología y vamos a ver la primera semana de formación de manera superficial. Posteriormente ya lo veremos más a fondo en la segunda semana de formación. Y bueno, los contenidos que abordaremos el día de hoy será fecundación, segmentación y formación de blastocito. Primero que nada tenemos que conocer estos dos gametos que son súper importantes, el óvulo y el espermatozoide. Pero bueno, ¿qué posee el óvulo en esta fase? Va a tener su núcleo, va a tener su citoplasma, la zona pelúcida, esta parte que se ve aquí, esta parte moradita, y estas pequeñas células aplanadas que van a ser de la corona radiada. Ahorita veremos por qué es importante conocer esto. De igual forma tenemos el espermatozoide, el cual va a tener su cabeza, su núcleo, su cuello y su cola. Una vez entendido esto, vamos a pasar a la parte de fecundación. ¿Qué es la fecundación? La fecundación va a ocurrir cuando el gameto masculino y femenino se unan, es decir, pues el espermatozoide se une al óvulo, como se ve en esta parte de la imagen. Esto va a suceder en la región ampular de la trompa de falopio. Esto normalmente también es pregunta de examen. ¿Dónde sucede la fecundación? En la región ampular de la trompa de falopio. Es importante saber que el espermatozoide cuando ingresa puede tener un viaje de 30 minutos hasta 6 días. De igual forma, solo el 1% de los espermatozoides depositados en la vagina van a ir al cuello uterino, no todos, la mayoría van a morir debido al pH que tiene el cuello uterino, etc. De igual forma, tenemos que saber que el movimiento de estos espermatozoides no va a ser solo por su flagelo que vemos aquí, principalmente va a ser por las contracciones musculares del útero y de la trompa, que van a hacer que el espermatozoide llegue hasta la región para hacer la fecundación. De igual forma, pues sí, como tal la colita les va a ayudar, pero de poca manera, sino lo que va a ayudar principalmente va a ser las contracciones del cuello uterino. Y para que se dé a cabo la fecundación tienen que pasar dos fenómenos, la capacitación y la reacción acrosómica. ¿Ok? La capacitación, como su nombre lo dice, es este periodo de acondicionamiento, este periodo de preparación para que el espermatozoide pueda ingresar. ¿Qué va a pasar aquí? El espermatozoide en su parte de la cabeza va a tener una parte de glucoproteínas y va a tener una parte de proteínas plasmáticas seminales. Estas se van a eliminar para que el espermatozoide pueda ingresar al óvulo como tal. Entonces, esto en el periodo de capacitación se va a eliminar. Después vamos a tener que pasar por otro proceso, que es la reacción acrosómica. Para que lleguen a la reacción acrosómica, únicamente los espermatozoides que ya experimentaron capacitación pueden hacer este proceso, si no, no pueden. ¿Y qué va a pasar aquí? Bueno, aquí va a pasar que cuando el espermatozoide entra en contacto con la zona pelúcida, que son estas celulitas que se ven aquí, cuando entre en contacto va a liberar dos enzimas principales, que va a ser la acrosina y la tripsina. Al liberar estas, va a poder penetrar la zona pelúcida. Entonces, esto es lo importante que tienen que saber, que en la capacitación se va a desprender la capa de glucoproteínas y de proteínas plasmáticas seminales, y en la reacción acrosómica se van a liberar enzimas que van a ser la acrosina y la tripsina para entrar a la zona pelúcida del óvulo. Y bueno, aquí les puse un esquemita de las fases de fecundación, que es lo mismo que ya dijimos, pero de manera visual y mejor explicada. Y aquí tenemos que la fase 1 va a ser la penetración de la corona radiada, como pueden ver aquí. Estas son las células. En la fase 2, que es cuando ya va a haber, cuando va a ser lo de la reacción acrosómica,
se va a penetrar la zona pelúcida y justo aquí es cuando los que les decía que se va a liberar acrosina y tripsina. En esta fase el ovocito va a estar en segunda división meiótica. Esto también es pregunta de examen. Normalmente preguntan en qué fase está el ovocito cuando ingresa el espermatozoide. Va a ser en la segunda división meiótica. Y luego vamos a tener finalmente la fase 3, que es justo cuando se fusiona la membrana del espermatozoide y la membrana del ovocito. Y aquí también están las partes del espermatozoide, por si quieren revisarlo más a fondo. Después tenemos la segmentación, que va a ser que una vez que ya se haya unido el espermatozoide con el óvulo, va a empezar a haber una proliferación celular. En el cigoto, así se le va a llamar cigoto cuando ya ingresó, va a alcanzar la primera fase, que es la fase bicelular, que como su nombre lo dice hay 2 células, la fase de 4 células, y ya cuando hay más de 16 blastómeras se le va a denominar mórula. Y finalmente tenemos la formación del blastocito, que aquí lo que va a pasar es que se va a dividir una masa externa y una masa interna. Aquí está la masa interna, la cual se le va a denominar embrioblasto. Esta tenemos que tenerla súper en cuenta porque posteriormente esta se va a dividir en hipoblasto y epiblasto. Pero bueno, esto ya lo veremos más adelante. Y también se va a hacer una cavidad del blastocito, que posteriormente al blastocito se le denominaba blastocele, por si lo ven en algún libro, que es básicamente lo mismo, pero una fase atrás, si lo quieren ver así. Y bueno, aquí va a estar la masa celular externa, que se le va a denominar trofoblasto. Y esto también es importante porque después vamos a tener el sincitio trofoblasto, que bueno, esto ya lo veremos en la segunda semana. Y bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Pues las células trofoblásticas de la capa externa, que es lo mismo, van a empezar a ingresar en el epitelio uterino para poder llegar hasta el estroma uterino y poder implantarse como tal. Es súper importante saber que justamente esto va a pasar principalmente en el miometrio, que es la capa del útero. Es como una capita, ya ven que se divide de que endometrio, miometrio, y esto va a pasar en el endometrio. Bueno, aquí se los escribo. Endometrio. Y posteriormente se va a ir implantando más a fondo, pero eso ya lo veremos en la segunda semana. Y aquí están las referencias que utilicé por si gustan leerlas, que fue principalmente el Moore y el Langman. Y pues eso sería todo. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, por favor no duden en contactarnos por Facebook, Instagram o TikTok. Buen día. Gracias.